En el Día de las Madres, preparé una cena para mi familia. Nadie vino. Esa misma noche, mi nuera publicó una foto viajando con su madre. Todos, excepto yo. Cuando regresaron, simplemente les entregué una prueba de ADN que hizo que la bruja se desmayara. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. A los 64 años, pensé que había vivido lo suficiente como para no sorprenderme más por la crueldad humana. Me equivoqué. Ese domingo del Día de las Madres me enseñó que el dolor más profundo viene de quienes más amas. Desperté a las 5 de la mañana con esa energía que solo surge cuando algo realmente importante está por suceder. Había planeado este almuerzo durante semanas. No era solo una comida, era mi oportunidad de demostrarle a mi familia que seguía siendo la matriarca, que mi casa seguía siendo el centro donde todos podíamos reunirnos, que yo seguía importando. Me duché con cuidado, me puse el vestido azul marino que mi hijo Roberto siempre me decía que me quedaba hermoso, y comencé con los preparativos. El menú lo había pensado durante días. Pollo en mole, mi especialidad que había perfeccionado durante 30 años de matrimonio, arroz rojo que mi difunto esposo adoraba, y frijoles refritos exactamente como le gustaban a Roberto cuando era niño. Para postre, había horneado 3 pasteles diferentes porque no recordaba cuál era el favorito de mis nietos. Puse la mesa del comedor con la vajilla de porcelana que heredé de mi madre, esa que solo usábamos en ocasiones especiales. Cada plato lo coloqué con el amor de quien espera algo hermoso. Las copas de cristal brillaban bajo la luz del comedor. Los cubiertos de plata estaban perfectamente alineados. Incluso corté flores del jardín para hacer un arreglo central. Todo tenía que estar perfecto. A las 2 de la tarde, la mesa estaba lista y yo me senté en la sala, esperando escuchar el sonido familiar del carro de Roberto en la entrada. Había confirmado con él la semana anterior. «Claro, mamá, ahí estaremos, a las 2 en punto», me había dicho con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. 2:15. Seguramente había tráfico. Roberto siempre fue puntual, pero su esposa Mónica tenía la costumbre de retrasarse. Ya me había acostumbrado a esperarla. 2:30. Quizás los niños se habían tardado arreglándose. Sebastián tenía 12 años y últimamente se había vuelto muy vanidoso con su apariencia. Y Sofía, de 8 años, siempre insistía en ponerse vestidos diferentes hasta encontrar el perfecto. 3 de la tarde. El mole empezaba a espesarse demasiado. Fui a la cocina y agregué un poco más de caldo, revolviendo lentamente mientras miraba por la ventana hacia la calle vacía. Tal vez habían tenido algún inconveniente. Roberto me llamaría si algo pasaba. 3:30. Saqué mi teléfono y marqué el número de Roberto, directo al buzón de voz. Intenté con Mónica. Lo mismo. El estómago comenzó a hacérseme un nudo, pero me dije que no fuera dramática. Seguramente tenían una explicación. 4 de la tarde. La comida ya estaba fría. Me senté en la mesa, mirando los 4 puestos vacíos, los platos relucientes que nadie ensuciaría, las copas que nadie llenaría, las servilletas que nadie usaría. El silencio de la casa se sentía denso, pesado, como una manta que me costaba trabajo respirar debajo de ella. Intenté llamar de nuevo. Nada. Fue entonces cuando, sin saber por qué, abrí Facebook en mi teléfono. No soy muy activa en redes sociales, pero de vez en cuando me gusta ver las fotos de la familia. Lo que vi me partió el corazón en pedazos. Una foto de Mónica, sonriente, abrazando a una mujer mayor que no reconocí. La descripción decía: «Celebrando el Día de las Madres con la mejor suegra del mundo. Gracias por este viaje sorpresa tan hermoso». Deslicé para ver más fotos. Roberto aparecía en la siguiente imagen, relajado, con una cerveza en la mano, claramente en algún resort de playa. Los niños corrían por la arena en traje de baño. Todos se veían felices, bronceados, disfrutando. Sin mí. La fecha de la publicación era de esa misma mañana, apenas unas horas antes de que yo estuviera poniendo los toques finales a mi mesa del Día de las Madres. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Literalmente me faltó el aire.
No era solo que hubieran cancelado. No era solo que se hubieran olvidado. Habían planeado activamente excluirme. Habían organizado un viaje familiar completo. Habían empacado maletas. Habían reservado vuelos. Habían coordinado días libres en el trabajo. Todo mientras yo compraba ingredientes y planeaba menús y soñaba con abrazarlos. Seguí viendo las fotos, torturándome. Mónica había etiquetado a su madre. Doña Carmen, la abuela más amorosa. En otra foto, los niños aparecían construyendo castillos de arena con esta mujer, sonriendo de esa manera espontánea que yo llevaba meses, tal vez años, sin ver en sus rostros cuando estaban conmigo. Me levanté de la mesa, caminé hacia la cocina y comencé a guardar la comida mecánicamente. Cada recipiente que cerraba era como cerrar un pedazo de mi corazón. El mole que había tardado horas en preparar, al refrigerador. El arroz que había sazonado con tanto cuidado, al refrigerador. Los pasteles que había horneado con la ilusión de ver las caritas felices de mis nietos, cubiertos con papel aluminio. Mientras limpiaba, las preguntas me martillaban la cabeza. ¿Cuándo habían planeado este viaje? ¿Por qué Roberto no me había dicho nada? ¿Por qué me había confirmado el almuerzo si ya sabía que no vendrían? ¿Era Mónica quien había organizado todo esto? ¿Había sido idea de ella excluirme deliberadamente? Recordé entonces todas las veces en los últimos meses que había intentado planear algo con ellos. Las excusas siempre venían de Mónica. Los niños tienen mucha tarea. Roberto está muy cansado del trabajo. Mejor otro día, Juana. Siempre otro día que nunca llegaba. Esa noche me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Roberto hace más de 30 años, y lloré. Lloré por la humillación de haber preparado una comida que nadie comería. Lloré por la sensación de haber sido deliberadamente excluida de mi propia familia. Pero sobre todo, lloré porque una parte de mí entendía que esto no había sido un accidente o un malentendido. Esto había sido una elección. Y esa elección me dolía más de lo que cualquier palabra cruel podría haber dolido. Apagué las luces de la casa y subí a mi habitación, pero no pude dormir. Algo había cambiado esa noche. Una semilla de sospecha se había plantado en mi mente y presentía que lo que descubriría después me cambiaría para siempre. Los días siguientes al Día de las Madres fueron una mezcla extraña de silencio y revelaciones. Roberto finalmente me llamó el miércoles, como si nada hubiera pasado. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba casual, demasiado casual para alguien que había dejado plantada a su madre en su día especial. «Bien, hijo», respondí, aunque no era cierto. «¿Cómo estuvo el viaje?» Hubo una pausa incómoda. «Ah, sí, fue de último momento. Mónica quería que los niños conocieran a su abuela. Ya sabes cómo es ella con la familia». Sí, sabía exactamente cómo era Mónica con la familia. Su familia. «¿No se te olvidó algo el domingo?», pregunté, tratando de mantener la voz neutra. Otra pausa. «Mamá, lo siento mucho. Se nos complicó todo. Te compensaremos pronto, lo prometo». Esa conversación se quedó dándome vueltas en la cabeza durante días. Algo en su tono, en sus excusas, me sonaba ensayado, como si hubiera practicado qué decirme, y fue entonces cuando comencé a recordar. Recordé la Navidad del año pasado. Habíamos acordado que se celebraría en mi casa, como siempre. 2 días antes, Mónica me llamó con voz dulce pero firme. «Juana, cambio de planes. Mi mamá está un poco triste y queremos pasar la Navidad con ella. Tú lo entiendes, ¿verdad? ¿Eres tan comprensiva?» Por supuesto que lo entendí, o al menos fingí hacerlo. Pasé esa Navidad sola, viendo películas viejas y comiendo los tamales que había preparado para toda la familia. Recordé el cumpleaños de Sebastián en marzo. Había comprado el regalo perfecto, una bicicleta que él había estado pidiendo durante meses. Cuando llegué a la fiesta, descubrí que su otra abuela ya le había regalado exactamente la misma bicicleta, pero de una marca más cara. Vi la cara de decepción de Sebastián cuando abrió mi regalo. «Es muy parecida a la que ya tiene», murmuró Mónica, sin molestarse en bajar la voz. «Pero está bien, puede devolver una.
Recordé todos esos domingos en los que llamaba para invitarlos a comer y Mónica tenía siempre una excusa. Los niños están muy cansados. Roberto tiene trabajo. Mejor otro día. Pero cuando revisaba las redes sociales de Mónica, veía fotos de ellos en parques, en restaurantes, en casa de sus amigas, siempre ocupados, siempre activos, solo nunca disponibles para mí. Recordé la última vez que había intentado llevar a mis nietos al parque. Mónica había insistido en acompañarnos. Durante todo el paseo, estuvo pendiente de cada palabra que yo les decía a los niños, interrumpiendo cada conversación que intentaba tener con ellos. «Abuela Juana, ¿por qué tienes tantas arrugas?», me había preguntado Sofía con esa inocencia brutal de los niños. Antes de que pudiera responder, Mónica se interpuso. «Sofía, no se hacen ese tipo de preguntas. Abuela Carmen no tiene tantas arrugas porque se cuida más». El comentario me dolió, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que mis nietos tenían 2 abuelas y yo claramente era la versión inferior. Pero había algo más que comenzaba a molestarme, algo que nunca había querido admitir. Físicamente, Sebastián y Sofía no se parecían en nada a nuestra familia. Roberto tiene los ojos verdes como yo, como mi esposo, como mi padre. Los niños tienen ojos café oscuro. Roberto es alto y delgado. Los niños son más robustos, más parecidos a Mónica. Siempre me había dicho que los genes son caprichosos, que a veces los nietos se parecen más a un lado de la familia que al otro. Pero ahora, sentada en mi sala repasando años de pequeños desaires y exclusiones, comencé a preguntarme si había algo más. Recordé el día que nació Sebastián. Roberto estaba radiante de felicidad, pero cuando lo cargué por primera vez, sentí algo extraño. Los bebés recién nacidos de nuestra familia siempre habían tenido cierto parecido, cierta familiaridad inmediata. Con Sebastián no sentí esa conexión. Me dije que era porque estaba nervioso por ser abuela por primera vez. Con Sofía fue igual. Una bebé preciosa, pero cuando buscaba rasgos familiares no encontraba ninguno. Durante estos años había atribuido mi falta de conexión con los niños a la interferencia de Mónica. Cada vez que intentaba crear un momento especial con ellos, ella aparecía para interrumpir, para llevárselos, para recordarme que tenían cosas más importantes que hacer. «Los niños necesitan su siesta», decía cuando yo apenas había comenzado a platicar con ellos. «No los malcríes tanto, Juana», me regañaba cuando les compraba dulces. «Mejor no les cuentes esas historias viejas, se van a aburrir», interrumpía cuando yo trataba de hablarles de su abuelo o de Roberto cuando era pequeño. Gradualmente, mis visitas se habían vuelto más cortas, más tensas, más infrecuentes. Los niños parecían más cómodos con la distancia. Cuando yo llegaba, continuaban jugando sin mostrar mucha emoción. Cuando me iba, no protestaban. Una tarde, una semana después del Día de las Madres abandonado, estaba revisando viejas fotos familiares, buscando tal vez encontrar parecidos que había pasado por alto. Encontré una foto de Roberto a los 8 años, exactamente la edad de Sofía. Los ojos verdes brillantes, la sonrisa traviesa, el cabello castaño claro. Luego saqué una foto reciente de Sofía de mi billetera. Era como comparar 2 niños de familias completamente diferentes. Esa noche, por primera vez en años, permití que una pregunta terrible formara palabras en mi mente. ¿Y si Sebastián y Sofía no eran realmente mis nietos? La pregunta me asustó tanto que me levanté de inmediato de la silla y me puse a lavar platos que ya estaban limpios. Era una idea ridícula, cruel, impensable. Roberto era su padre. Yo había estado ahí durante el embarazo de Mónica. Había visto su panza crecer. Había estado en el hospital cuando nacieron. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y mientras más trataba de ignorarla, más fuerte crecía. Esa noche, antes de dormir, tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora de dejar de fingir que todo estaba bien. Era hora de buscar respuestas a preguntas que había tenido miedo de hacer. Al día siguiente, por primera vez en mi vida, iba a convertirme en detective de mi propia familia. La decisión de buscar la verdad me aterrorizaba tanto como me liberaba. Durante 3 días después de aquella noche de revelaciones,
Caminé por mi casa como un fantasma, debatiendo conmigo misma si realmente quería saber lo que podría descubrir. Parte de mí prefería vivir en la ignorancia dolorosa pero familiar, antes que enfrentar una verdad que podría destruir lo poco que quedaba de mi familia. Pero el viernes por la mañana, mientras tomaba mi café y veía las noticias, algo cambió. Vi un segmento sobre pruebas de paternidad, sobre familias que habían descubierto secretos después de décadas, y supe que no podría vivir con la duda. No a los 64 años, no después de haber perdido tantos años fingiendo que todo estaba bien. El primer paso fue la investigación. Me senté frente a mi computadora, esa que Roberto me había regalado el año pasado y que yo usaba principalmente para ver recetas y fotos de mis plantas, y comencé a buscar información sobre pruebas de ADN. La cantidad de información era abrumadora. Laboratorios, tipos de pruebas, precios, tiempos de procesamiento. Descubrí que podía hacer una prueba de paternidad sin que Roberto lo supiera, usando muestras de ADN de él y de los niños. Solo necesitaba cabello con raíz, saliva o cualquier objeto que hubieran usado recientemente. El corazón me latía tan fuerte mientras leía esta información que tuve que levantarme y caminar por la casa para tranquilizarme. ¿Realmente iba a espiar a mi propia familia? ¿Realmente iba a recoger muestras de ADN de mis nietos como si fuera una criminal? La idea me revolvía el estómago, pero la necesidad de saber era más fuerte que la culpa. El sábado siguiente llamé a Roberto. «Hola, hijo, ¿qué planes tienen para hoy?» «Nada especial, mamá. Mónica llevó a los niños al centro comercial. Yo me quedé limpiando el garaje». «Perfecto», pensé. «¿Te parece si paso a ayudarte? Sabes que me gusta mantenerme ocupada». Roberto sonó sorprendido pero contento. «Claro, mamá. Me encantaría la compañía». Manejé hacia su casa con las manos temblando en el volante. En mi bolsa llevaba guantes de látex que había comprado en la farmacia, bolsas pequeñas de plástico y una libreta donde había anotado exactamente qué necesitaba buscar. Me sentía como una espía en una película, excepto que esta era mi vida real y las personas que estaba investigando eran mi familia. Roberto me recibió con un abrazo genuino y por un momento la culpa casi me consume. Se veía cansado pero feliz de verme. Trabajamos juntos organizando herramientas y limpiando estantes, y fue como en los viejos tiempos cuando él era adolescente y me ayudaba con las tareas de la casa. «Mamá, siento mucho lo del Día de las Madres», me dijo de repente, mientras guardaba unas cajas. Mónica organizó todo muy rápido y no pensé bien las cosas. «No te preocupes, hijo», le dije, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y determinación. «Solo hubiera estado bien saberlo antes. Tienes razón. La próxima vez te voy a avisar con tiempo». Mientras hablábamos, yo observaba todo con ojos nuevos. Buscaba oportunidades. Cuando Roberto se fue al baño, rápidamente revisé su escritorio. Encontré un vaso de agua que había estado usando y lo guardé en una bolsa de plástico. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo desde el baño. Cuando regresó, continuamos trabajando como si nada hubiera pasado, pero yo ya tenía la primera muestra. Una hora después, Mónica y los niños llegaron cargados de bolsas del centro comercial. Los niños corrieron hacia Roberto gritando «¡Papá!», y por un momento, viendo la alegría genuina en sus rostros, me sentí horrible por lo que estaba haciendo. Pero cuando Mónica me vio, su expresión cambió inmediatamente. «Hola, Juana», me saludó con esa sonrisa forzada que ya conocía tan bien. «No sabía que vendrías». «Vine a ayudar a Roberto con el garaje», expliqué. «¿Cómo estuvo el paseo?» «Bien», respondió secamente, ya dirigiendo a los niños hacia adentro. «Niños, vayan a lavarse las manos para comer». Sebastián y Sofía me saludaron educadamente pero sin mucho entusiasmo antes de desaparecer en la casa. Yo los seguí, esperando una oportunidad. La encontré cuando Sofía fue al baño. Vi que había dejado su suéter en una silla de la cocina. Rápidamente arranqué algunos hilos que tenían cabello enredado y los guardé en otra bolsa de plástico. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae todo. «¿Estás bien, mamá?»,
me preguntó Roberto, apareciendo detrás de mí. Sí, hijo, solo estaba viendo si Sofía necesitaba algo. Mentí, guardando rápidamente la bolsa en mi cartera. Con Sebastián fue más difícil. Era más grande y más cuidadoso con sus cosas. Pero cuando fue a la cocina por un vaso de agua, esperé a que lo dejara en el mostrador y se distrajera viendo televisión. Rápidamente tomé el vaso y lo guardé en otra bolsa. Para cuando me fui de su casa esa tarde, tenía muestras de los tres: Roberto, Sebastián y Sofía. Me sentía como una criminal, pero también sentía una extraña sensación de empoderamiento. Por primera vez en años, estaba tomando control de mi situación. Esa noche investigué laboratorios en Internet hasta muy tarde. Encontré uno que ofrecía discreción completa y resultados en 2 semanas. El precio me dolió. Era casi toda mi pensión de ese mes, pero sabía que era necesario. El lunes por la mañana empaqué cuidadosamente las muestras según las instrucciones del laboratorio. Escribí una carta explicando que necesitaba saber si Roberto era el padre biológico de ambos niños. Mis manos temblaron mientras escribía esas palabras. Era la primera vez que ponía mi sospecha por escrito, que la hacía real. Manejé hasta la oficina de mensajería y envié el paquete. El empleado me dio un número de seguimiento y me explicó que recibiría los resultados por correo en 1 a 2 semanas. Cuando salí de ahí, me senté en mi carro y lloré. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de una mezcla compleja de alivio, terror y la sensación extraña de haber cruzado una línea de la cual no podría regresar. Sin importar lo que dijeran esos resultados, nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada mañana despertaba con el estómago en nudos, preguntándome si sería el día que llegarían los resultados. Traté de mantener mi rutina normal, pero todo se sentía falso, como si estuviera actuando en una obra de teatro. Roberto me llamó un par de veces durante esa semana, y cada conversación se sentía forzada. No sabía si era mi paranoia o si él realmente sonaba diferente, más distante. Mónica, por supuesto, no me llamó para nada. Una tarde, mientras regaba mis plantas del jardín, mi vecina Carmen se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. «Juana, ¿estás bien? Te he visto muy pensativa últimamente». Carmen había sido mi vecina durante 15 años. Era una de las pocas personas con quien podía hablar honestamente, pero ni siquiera a ella le había contado sobre mis sospechas. «Solo son cosas de la familia», le dije. «Nada grave». Ella me miró con esa expresión comprensiva que tienen las mujeres de nuestra edad cuando saben que hay más de lo que se está diciendo. «Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme», me dijo. «A veces los secretos pesan más cuando los cargas sola». Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Los secretos pesan más cuando los cargas sola. Pero este secreto no era solo mío. Pertenecía a toda una familia que podría desmoronarse cuando la verdad saliera a la luz. 2 semanas después del envío llegó el sobre. Lo reconocí inmediatamente por el logotipo del laboratorio en la esquina. Mis manos temblaron tanto que no pude abrirlo en ese momento. Lo dejé en la mesa de la cocina y caminé por toda la casa, respirando profundo, preparándome para lo que fuera que estaba a punto de descubrir. Finalmente, me senté, abrí el sobre y leí las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Las palabras en el papel se veían tan inocentes, tan técnicas, tan frías para algo que estaba a punto de destruir mi mundo. Probabilidad de paternidad, 0,00%. Lo leí una vez, 2 veces, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que hubiera algún error, que mis ojos me estuvieran engañando. Pero no había error. Roberto no era el padre biológico de Sebastián ni de Sofía. Me quedé sentada en mi cocina durante lo que se sintió como horas, mirando ese papel. La primera emoción fue un dolor físico tan intenso que pensé que me iba a dar un infarto. Después vino la ira, una furia que nunca había sentido en mis 64 años de vida. Y después, algo inesperado, alivio. Por fin entendía por qué nunca había sentido esa conexión especial con los niños que todas las abuelas describían.
Por fin entendía por qué Mónica había trabajado tan sistemáticamente para alejarme de ellos. Por fin entendía por qué me sentía como una extraña en mi propia familia. Porque no era mi familia. El teléfono sonó y casi se me sale el corazón del pecho. Era Roberto. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» Por un momento no pude hablar. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había criado con tanto amor, había estado viviendo una mentira durante 12 años. Y yo también. «Bien, hijo», logré decir finalmente. «¿Todo bien?» «Suenas rara. Solo estoy un poco cansada». «¿Te parece si paso mañana? Los niños quieren verte». «Los niños quieren verme». Una mentira más. Los niños que no eran sus hijos querían ver a la abuela que no era su abuela. Todo era una farsa gigantesca. «Claro», respondí, aunque mi mente ya estaba trabajando. «¿Vendrán todos?» «Sí, Mónica también. Quiere disculparse por lo del Día de las Madres». Mónica quería disculparse. La mujer que había estado mintiendo durante más de una década quería disculparse por un almuerzo perdido. La ironía era tan amarga que casi me río. Después de colgar, me quedé mirando el reporte de ADN. Tenía una decisión que tomar. Podía guardar este secreto, fingir que no sabía nada y continuar viviendo la mentira para mantener la paz familiar. O podía hacer lo que cada fibra de mi ser me gritaba que hiciera: confrontar la verdad. Pero antes necesitaba entender completamente lo que había pasado. Esta no era solo infidelidad. Esto era engaño premeditado, sostenido durante años, que me había robado la relación genuina con mi hijo y me había convertido en una extraña en mi propia familia. Esa noche no dormí. Me quedé despierta recordando cada señal que había ignorado, cada momento incómodo que había justificado, cada vez que Mónica había interferido entre Roberto y yo. Todo comenzaba a tener sentido ahora. Recordé cuando Sebastián nació. Mónica había insistido en que el parto fuera en un hospital privado en otra ciudad, lejos de donde vivíamos. Dijo que tenía mejores médicos, pero ahora me preguntaba si había sido para controlar quién estaba presente, qué información se compartía. Recordé cómo Mónica siempre había manejado todos los documentos médicos de los niños. Roberto nunca había ido solo a una cita médica con ellos. Siempre era Mónica quien hablaba con los doctores, quien llenaba los formularios, quien tenía acceso a toda la información. Recordé todas las veces que había comentado sobre los ojos cafés de los niños, tan diferentes a los ojos verdes de nuestra familia, y cómo Mónica siempre tenía una explicación lista. Los genes de mi familia son muy dominantes. Mi abuelo tenía exactamente esos ojos. A veces los rasgos saltan generaciones. Mentiras. Todo eran mentiras cuidadosamente construidas. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y preparando café. Tenía un plan. Si iban a venir a disculparse, yo les iba a dar la oportunidad de decir la verdad. Les daría la oportunidad de ser honestos por primera vez en 12 años. Y si no lo hacían, entonces yo revelaría lo que sabía. Pasé el día limpiando la casa obsesivamente, cocinando como si fuera a recibir visitas importantes, pero en realidad estaba procesando mis emociones. Cada actividad me daba tiempo para pensar en cómo manejar la confrontación. ¿Debería hablar primero con Roberto a solas? ¿Debería confrontar directamente a Mónica? ¿Debería simplemente poner el reporte sobre la mesa y dejar que ellos explicaran? Decidí que quería ver sus reacciones cuando no supieran que yo sabía la verdad. Quería ver si alguno de ellos tenía la decencia de confesarme voluntariamente. A las 4 de la tarde escuché el carro en la entrada. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me miré en el espejo del recibidor una última vez. Una mujer de 64 años, con cabello gris perfectamente peinado, vestida con su blusa favorita, a punto de confrontar la mentira más grande de su vida. Roberto entró primero, con esa sonrisa genuina que siempre me había tranquilizado. Por un momento, dudé. Mi hijo no sabía. Roberto era tan víctima de las mentiras de Mónica como yo. Pero él era un hombre adulto que tenía derecho a conocer la verdad sobre los niños que creía que eran suyos. Mónica entró después, cargando flores que obviamente había comprado de camino.
Su sonrisa era diferente a la de Roberto. Era calculada, ensayada. «Juana, traje estas flores para disculparme por lo del Día de las Madres», dijo con voz dulce. Realmente lo sentimos mucho. Los niños entraron corriendo, como siempre, directamente hacia la sala sin saludarme realmente. Era su comportamiento normal, pero ahora lo veía con ojos diferentes. No era timidez o falta de conexión. Era la naturalidad de niños que realmente no tenían vínculos emocionales profundos conmigo. «Gracias por las flores», dije, tomándolas. «Siéntense. Preparé café y galletas». Durante la primera media hora, todo transcurrió con normalidad forzada. Roberto me contó sobre su trabajo. Mónica fingió interés en mis plantas. Los niños jugaron en la sala. Pero yo estaba observando cada gesto, cada palabra, cada reacción. Entonces decidí hacer mi primera prueba. «Sebastián se parece mucho a ti cuando tenías su edad», le dije a Roberto, mintiendo deliberadamente. Roberto sonrió con orgullo paternal. «Sí, todo mundo me dice lo mismo». Mónica, sin embargo, se puso rígida. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia mí, luego hacia Roberto, luego de vuelta hacia mí. «Aunque también tiene rasgos de mi familia», agregó rápidamente. «Mi hermano era igualito a esa edad». Otra mentira. Conocía al hermano de Mónica. No se parecía en nada a Sebastián. «Y Sofía», continué, «tiene una sonrisa tan diferente a la de todos nosotros». ¿De dónde habrá sacado esa sonrisa tan particular? Esta vez, Mónica casi se ahogó con su café. «Los niños son únicos», dijo finalmente. «A veces no se parecen exactamente a los padres». «Es verdad», dije con calma, mientras mi mano se movía discretamente hacia mi bolsa, donde tenía guardado el reporte de ADN. «Los genes pueden ser muy sorprendentes». El silencio que siguió fue tenso. Roberto parecía confundido por el rumbo de la conversación. Mónica lucía cada vez más incómoda. Y yo me preparaba para el momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. «De hecho», dije lentamente, sacando el sobre del laboratorio, «he aprendido mucho sobre genética últimamente». Los ojos de Mónica se fijaron en el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro perdió todo el color. Era hora de que la verdad finalmente saliera a la luz. El sobre en mis manos se sentía como si pesara 1000 kilos. Mónica no podía apartar los ojos de él. Su rostro había perdido todo rastro de color y sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de mantener la compostura. Roberto, por otro lado, parecía completamente ajeno a la tensión que se había apoderado de la habitación. «¿Genética?», preguntó Roberto con curiosidad genuina. «¿Qué has estado investigando, mamá?». Miré directamente a Mónica cuando respondí. «He estado investigando sobre paternidad, hijo, sobre cómo los rasgos se heredan de padres a hijos». Mónica se puso de pie abruptamente, su taza de café temblando en sus manos. «Creo que deberíamos irnos», dijo con voz aguda. «Los niños tienen tarea que hacer». «Siéntate, Mónica», dije con una calma que no sabía que poseía. «Esta conversación es importante para toda la familia». Roberto frunció el ceño, mirando entre su esposa y yo. «¿De qué están hablando? ¿Qué pasa aquí?». Saqué lentamente el reporte del sobre. El papel crujió en el silencio tenso de la sala. Mónica literalmente se dejó caer en el sillón, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Roberto», dije, mi voz sorprendentemente estable, «hay algo que necesitas saber sobre tus hijos». «¿Qué sobre mis hijos?». Su voz comenzaba a mostrar alarma. «No son tus hijos». Las palabras cayeron en la habitación como una bomba. Roberto parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido correctamente. «¿Qué dijiste?». Mónica soltó un gemido ahogado y se cubrió la cara con las manos. En la sala, Sebastián y Sofía habían dejado de jugar y nos miraban con confusión desde el sofá. «Hice una prueba de ADN», continué, extendiendo el reporte hacia Roberto. «Sebastián y Sofía no son tus hijos biológicos». Roberto tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas técnicas, los porcentajes, las conclusiones científicas que destruían 12 años de su vida. Esto tiene que ser un error», murmuró, su voz apenas audible. «Tiene que ser un error, mamá». «No hay error», dije suavemente.
Revisé los resultados 3 veces. Consulté con el laboratorio. La probabilidad de que seas el padre es 0%. Roberto se volvió hacia Mónica, que seguía con la cara entre las manos. «Mónica», dijo, su voz quebrándose. «Mónica, mírame». Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero no vi remordimiento en ellos. Vi ira. «No tenías derecho», me susurró con veneno. «No tenías derecho a hacer esto». «¿A hacer qué?», exploté, mi calma finalmente rompiéndose. ¿A descubrir que has estado mintiendo durante 12 años? ¿A descubrir que has estado robando a mi hijo la oportunidad de conocer a sus verdaderos hijos? ¿A descubrir que has estado robándome a mí la oportunidad de ser una abuela real? «¡Cállate!», gritó Mónica, poniéndose de pie. «¡No sabes nada!». Los niños se asustaron por los gritos y comenzaron a llorar. Roberto seguía mirando el reporte, como si pudiera hacer que las palabras cambiaran con solo mirarlas fijamente. «¿Quién es el padre?», preguntó Roberto finalmente, su voz tan baja que apenas pude escucharlo. Mónica no respondió inmediatamente. Se quedó ahí, temblando de ira y por primera vez de miedo. «¿Quién es el padre?», rugió Roberto levantándose del sillón. «¡Mi jefe!», gritó Mónica de vuelta. «Mi jefe de cuando trabajaba en la constructora. ¿Estás contento? ¿Ya tienes toda la verdad que querías?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los niños dejaron de llorar, sintiendo la gravedad del momento aunque no entendieran completamente lo que estaba pasando. Roberto se dejó caer de nuevo en el sillón, el reporte arrugándose en sus manos apretadas. 12 años, murmuró. 12 años criando hijos que no son míos. 12 años pagando por su educación, su salud, su ropa. 12 años amándolos como si fueran. «Son tus hijos», interrumpió Mónica desesperadamente. «Los has criado, los amas, son tus hijos en todo lo que importa». «¿En todo lo que importa?». Roberto levantó la cabeza, sus ojos ahora llenos de una furia fría que nunca había visto en mi hijo. «¿Te parece que no importa que me hayas mentido todos estos años? ¿Te parece que no importa que hayas construido nuestra familia entera sobre una mentira?». Yo lo hice por nosotros», tartamudeó Mónica. «Él no quería responsabilidades. Tú me amabas. Pensé que sería mejor así». «¿Mejor para quién?», le pregunté, mi propia ira finalmente saliendo a la superficie. «¿Mejor para ti, que conseguiste un esposo que mantuviera a los hijos de otro hombre? ¿O mejor para Roberto, que ha estado viviendo una mentira?». Mónica se volvió hacia mí con ojos llenos de odio. «Tú nunca me quisiste. Desde el día que conociste a Roberto, me trataste como si no fuera suficiente para él. Esto es tu venganza, ¿verdad? Destruir mi matrimonio». «Mi venganza», repetí lentamente, «habría sido decirle a Roberto la verdad el día que me dejaron plantada en el Día de las Madres. Mi venganza habría sido exponerte públicamente. Esto no es venganza, Mónica. Esto es justicia». «¡Mami!», gritó Sofía desde el sofá, asustada por toda la tensión. «¿Por qué están gritando?». Mónica corrió hacia los niños y los abrazó protectoramente. «Vámonos de aquí», les dijo. «Vámonos a casa». «No», dijo Roberto, su voz firme por primera vez en toda la conversación. «Los niños se quedan aquí conmigo. Tú te vas». «No puedes quitarme a mis hijos». «¿Tus hijos?». Roberto se rió amargamente. «Durante años me dijiste que eran nuestros hijos. Ahora resulta que son solo tuyos cuando te conviene». Mónica abrazó a los niños más fuerte. «Roberto, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos». ¿Arreglar 12 años de mentiras? Roberto sacudió la cabeza. ¿Arreglar el hecho de que cada vez que me decían «papá» era una mentira? ¿Arreglar el hecho de que cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento especial que pensé que estaba viviendo con mis hijos era una farsa? Se acercó a Mónica y extendió la mano. «Dame las llaves de mi casa. Roberto, dame las llaves». Con manos temblorosas, Mónica sacó las llaves de su bolsa y se las entregó. Luego se volvió hacia los niños, que la miraban con caras de confusión total. «Mami tiene que irse por un tiempo», les dijo, su voz quebrándose. «Pero los ama mucho, ¿está bien?».
Los niños asintieron sin entender realmente lo que estaba pasando. Mónica los besó en la frente. Me lanzó una mirada llena de odio puro y salió de mi casa. El portazo resonó por toda la casa. Roberto se quedó ahí parado, mirando a dos niños que ya no sabía cómo llamar. Sebastián y Sofía lo miraban esperando que les explicara por qué su mamá se había ido, por qué todos habían estado gritando. Y yo me quedé ahí, sosteniendo un pedazo de papel que había destruido una familia, preguntándome si había hecho lo correcto o si acababa de cometer el error más grande de mi vida. En el silencio que siguió, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la sala y el sonido suave de Sofía empezando a sollozar. Todo había cambiado y nada volvería a ser igual. Los días que siguieron a la confrontación fueron los más extraños de mi vida. Roberto se mudó temporalmente a mi casa con Sebastián y Sofía mientras procesaba todo lo que había descubierto. Ver a mi hijo tratando de explicarles a dos niños pequeños por qué su mundo se había volcado de repente me partía el corazón, pero también me daba una satisfacción extraña y profunda. Por primera vez en 12 años podía hablar directamente con los niños sin que Mónica interfiriera. Por primera vez, Roberto me escuchaba realmente cuando hablaba, sin la voz de su esposa susurrando veneno en su oído. La primera semana fue caótica. Sebastián, que ya tenía 12 años, entendía más de lo que pretendía. Hacía preguntas difíciles que Roberto no sabía cómo responder. ¿Por qué mamá nos mintió? ¿Todavía eres mi papá? Sí, ¿quién es mi papá real? Cada pregunta era como un cuchillo girando en una herida abierta. Sofía, siendo más pequeña, simplemente quería que su mamá regresara. Lloraba por las noches y yo la consolaba como nunca había podido hacerlo antes, sin que Mónica apareciera para llevársela. Abuela Juana, me dijo una noche mientras le leía un cuento, ¿por qué mamá se fue? Porque mamá hizo algo malo, le expliqué con la mayor suavidad posible. Y a veces, cuando las personas hacen cosas malas, tienen que irse para pensar en lo que hicieron. ¿Va a regresar? Miré a Roberto, que estaba parado en la puerta escuchando. Sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. No lo sé, mi amor. Pero papá y abuela siempre estaremos aquí contigo. Por primera vez, cuando dije papá y abuela, se sintió real. Se sintió como una familia de verdad. Mónica intentó regresar varias veces durante esas primeras semanas. Aparecía en mi puerta llorando, suplicando, amenazando. Una vez trajo a su madre, una mujer que nunca me había simpatizado y que ahora entendía por qué. Juana, tienes que ser razonable, me dijo la madre de Mónica. Los matrimonios pasan por crisis. No puedes destruir una familia por un error del pasado. ¿Un error del pasado? Repetí con incredulidad. Su hija mintió durante 12 años. Construyó su matrimonio sobre una mentira. Eso no es un error, es fraude. Los niños necesitan a su madre. Los niños necesitan adultos honestos en sus vidas, algo que su hija nunca les ha dado. Roberto había iniciado los trámites de divorcio. También había comenzado el proceso legal para establecer que, aunque no fueran sus hijos biológicos, él quería mantener la custodia y continuar siendo su padre legal. Los he criado, me explicó una noche. Los amo. No voy a abandonarlos por los pecados de su madre. Mi corazón se llenó de orgullo por mi hijo. En medio de toda esta traición, había elegido ser el hombre honorable que yo había criado. Pero lo que más me sorprendió fue cómo cambió mi relación con Sebastián y Sofía. Sin Mónica controlando cada interacción, comencé a conocerlos realmente. Sebastián tenía un sentido del humor seco que me recordaba a mi difunto esposo. Sofía era artística y le encantaba ayudarme en el jardín. Por primera vez se sentían como familia real. Una tarde, aproximadamente un mes después de la revelación, estaba preparando la cena cuando Roberto se acercó a mí en la cocina. «Mamá», dijo suavemente, «necesito pedirte perdón». Dejé de cortar verduras y lo miré. «¿Por qué, hijo?» «Por todos estos años, por dejarte de lado, por creer sus mentiras sobre ti, por no defenderte cuando te trataba mal». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella me tenía completamente manipulado.
Me hacía creer que tú eras el problema, que tú eras demasiado controladora, demasiado entrometida. Me alejó de ti sistemáticamente, y yo fui lo suficientemente tonto como para dejarla hacerlo. Puse mi mano en su mejilla, como cuando era un niño pequeño. No eras tonto, Roberto. Estabas enamorado, y las personas que amamos son las que más poder tienen para lastimarnos. Te debo tantos años, susurró. Tantos domingos perdidos, tantas conversaciones que no tuvimos, tantos momentos que ella me robó contigo. No me debes nada, le dije firmemente. Lo importante es que estamos aquí ahora, que la verdad finalmente salió a la luz, y que podemos construir una relación real desde ahora. Esa noche, mientras tucked a los niños en sus camas temporales en mi casa de huéspedes, Sofía me tomó de la mano. Abuela Juana, ¿puedo decirte un secreto? Claro, mi amor. Me gusta más estar aquí contigo que en nuestra casa anterior. ¿Por qué? Porque aquí no tienes que susurrar. Y papá sonríe más. Tenía razón. En mi casa no había que caminar de puntillas alrededor de los caprichos de Mónica. No había que medir cada palabra, cada gesto, cada expresión de cariño. Por primera vez en años, Roberto sonreía genuinamente. 2 meses después, Roberto encontró una casa nueva para él y los niños, pero cerca de la mía. 169, para que puedas verlos cuando quieras, me dijo. Para que puedan venir aquí después de la escuela si quieren. Para que seamos una familia de verdad. El día de la mudanza, mientras empacábamos las cosas de los niños, encontré una caja de fotos viejas que Mónica había guardado. Al revisarlas, encontré algo que me heló la sangre. Fotos de ella con un hombre que reconocí de las reuniones de la constructora donde había trabajado. Fotos íntimas, fotos de viajes, fotos que databan de antes y durante sus embarazos. Se las mostré a Roberto sin decir palabra. Él las miró en silencio por un largo rato. Pues ella nunca terminó la relación, dijo finalmente. Incluso después de que nacieron los niños, siguió viéndolo. Lo siento, hijo. No, dijo, tirando las fotos a la basura. Ya no me duele, ya no me sorprende. Ahora solo confirma que hice lo correcto al alejarme de ella. 3 meses después del descubrimiento, recibí una llamada inesperada. Era de un abogado que representaba al padre biológico de los niños. Resulta que el hombre había sabido durante años que posiblemente tenía hijos, pero Mónica le había dicho que estaba casada y que no lo necesitaba. Ahora que el secreto había salido a la luz, él quería conocer a Sebastián y Sofía. Roberto y yo tuvimos una conversación larga sobre esto. Al final, decidimos que los niños tenían derecho a conocer a su padre biológico, pero bajo nuestros términos y a nuestro ritmo. ¿Estás seguro?, le pregunté a Roberto. ¿Podrías perderlos? Mamá, me dijo con una sonrisa triste pero genuina. Ya los perdí el día que descubrí que no eran míos. Pero también los gané de una manera diferente. Si los amo realmente, tengo que hacer lo que es mejor para ellos, no lo que es más fácil para mí. Mi hijo había crecido tanto en estos meses. La traición de Mónica lo había quebrado, pero también lo había hecho más sabio, más compasivo, más auténtico. Hoy, 6 meses después de aquel Día de las Madres que cambió todo, estoy sentada en mi jardín viendo a Sebastián y Sofía jugar con la manguera. Roberto está asando hamburguesas, algo que Mónica nunca le permitía hacer porque ensuciaba demasiado. Los niños tienen una relación supervisada con su padre biológico los fines de semana alternos. Es complicado, pero están adaptándose. Roberto sigue siendo papá para ellos, y eso nunca cambiará. Mónica intentó luchar por la custodia, pero cuando salieron a la luz todos sus años de mentiras, más evidencia de su relación continua con el padre biológico, y testimonios de cómo había manipulado y alienado a la familia, el juez le concedió solo visitas supervisadas. No siento pena por ella. Durante años me hizo sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Me robó años de ser abuela, años de conocer a estos niños, años de tener una relación cercana con Roberto. Pero ya no estoy enojada. Estoy en paz. Esta tarde, Sofía corrió hacia mí con una flor que había recogido del jardín. «Para ti, abuela», me dijo, subiendo a mi regazo sin que nadie la apartara de mí. Por primera vez en años, me sentí como una abuela de verdad,
no solo por título, sino por amor genuino, por tiempo compartido, por momentos reales. La verdad había dolido, había destruido mentiras cómodas y había fracturado una familia. Pero de esas fracturas había emergido algo más fuerte, más auténtico, más real. A los 64 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en tu propia vida. Nunca es demasiado tarde para demandar honestidad. Y nunca es demasiado tarde para construir una familia basada en amor real en lugar de mentiras convenientes. El precio de la verdad había sido alto, pero la libertad que trajo consigo no tenía precio.